Hola, buenos días. Soy Telma Barrante Fernández. Actualmente soy profesora en la Universidad de Extremadura y estoy doctorando con la Universidad Autónoma de Madrid. Os vengo a hablar de la arteterapia y sobre todo cómo esta disciplina aporta o trabaja dentro del contexto educativo. ¿Qué es la arteterapia? La arteterapia, según la AFIA, que es una de las asociaciones afincadas en España, es una disciplina especializada en acompañar, facilitar y posibilitar un cambio significativo en la persona mediante la utilización de diversos medios artísticos, atendiendo a su proceso creativo, a las imágenes que produce y a las preguntas y respuestas que éstas le suscitan. ¿Esto qué quiere decir? Que los arteterapeutas trabajamos precisamente con el proceso de creación. Es importante la obra, claro que sí, pero no la estética de dicha obra. No nos interesa un resultado artísticamente puro y final. Nos interesa qué es lo que se da en ese proceso de creación, en qué es lo que se moviliza, qué surge de ese inconsciente que muchas veces no atendemos. Y es ahí donde los arteterapeutas comenzamos este tipo de trabajo. Los arteterapeutas tenemos que estar formados de una forma multidisciplinar, es decir, necesitamos conocimientos profundos del arte, de las técnicas artísticas, necesitamos tener conocimientos del desarrollo humano y de las teorías psicológicas. Son estas tres ramas las que nos hacen poder llevar a cabo esta disciplina. Actualmente existe en España un único máster oficial reconocido por el Estado que lo imparte la Universidad Complutense y la Autónoma de Madrid y la Universidad de Valladolid. Es un máster interuniversitario y por lo tanto se hacen cargo esas tres universidades. Los arteterapeutas estamos obligados a una serie de reglas, como puede ser una vez que estamos trabajando con los pacientes, necesitamos llevar a supervisión por otros arteterapeutas acreditados, necesitamos supervisar esos casos, necesitamos tener nuestra propia terapia y por encima de todo tenemos que respetar el código ético del arteterapeuta, donde una de las principales bases o reglas fundamentales es no realizar ningún acto que pueda llevar a dañar o poner en peligro al paciente. Una de las características principales de la arteterapia es cómo nos movemos en lo simbólico y en el proceso de creación. Tiende a ser una terapia segura, ya que no implica riesgos para el paciente, porque al trabajarse todo en lo simbólico siempre queda en una protección adicional dicho paciente. Vamos a ver cómo se origina todo esto de la arteterapia. No hay un único suceso, sino que son varios elementos lo que da lugar a la disciplina de una forma teórica. Nos vamos a remontar a los principios de los orígenes del ser humano y si nos adentramos en esas cuevas prehistóricas encontraremos una serie de pinturas donde ya se empieza a relacionar el arte con la salud de determinada manera para aquella época, ¿no? Una de las pinturas que traigo, que es la que podéis ver ahí en la presentación, son dos seres que no sabemos identificar muy bien qué, que tienen en la mano una seta, un psicotrópico, por lo que parece o según se ha interpretado la imagen por los expertos. ¿Por qué se piensa que esta pintura está indicando que esa seta tiene algún tipo de efecto en la mente? Si vemos,
Los puntitos que salen desde la seta a la cabeza nos indican o nos hacen pensar que esa seta tiene algún tipo de efecto a nivel alucinógeno, ya que actúa directamente en el cerebro. Así como en la época egipcia, algunos estudios indican que ya había una serie de templos donde trabajaban con personas con alteraciones mentales y que trabajaban mediante el arte. Es otra de las pruebas donde el arte y la salud vienen relacionadas desde orígenes casi inmemoriales. Otra de las pruebas donde podemos observar que el arte está relacionado con la salud es todo el arte chamánico, donde con diferentes rituales realizan una serie de pinturas que al final vienen a formar parte de un aporte a la sociedad. Avanzando más en el tiempo, nos remontamos a finales del siglo XX, donde nos encontramos a Adrian Hill. Es un artista inglés que en 1938, contrajo la tuberculosis y tuvo que ser hospitalizado. Como él era un artista, concretamente pintor, dentro de su largo ingreso empezó a realizar sus obras pictóricas. El resto de pacientes que se encontraban ingresados también con su misma patología cerca de él empezaron a imitarle y a sumarse a ese acto pictórico. Los médicos observaron que en esa unidad los pacientes tenían una mejoría más temprana que en otras unidades con las mismas características de esos pacientes. Por lo tanto, cuando Adrian Hill consiguió su alta porque se curó, los médicos del hospital decidieron proponerle que realizara talleres, que continuara con los talleres artísticos en ese hospital. Él continuó y ahí empezó el camino de la arteterapia también a nivel teórico, ya que él escribió algunos libros sobre cómo el arte podía ayudar en los contextos hospitalarios. A él se le sumaron más artistas y se le sumaron más médicos y psiquiatras. En esa misma época nos encontramos con la Segunda Guerra Mundial y cómo los soldados que se encontraban en el frente tenían graves secuelas psicológicas y eso les hacía tener que retirarlos de la guerra, ¿no? El gobierno, uno de sus principales objetivos era cómo poder recuperar de forma rápida a dichos soldados para volverlos a mandar al combate. Para ello realizaron una serie de programas destinados a la mejoría psicológica de estos soldados. Y entre este tipo de iniciativas se encontraba el arte. Ahí los psicólogos empezaron a notar y a utilizar estas herramientas artísticas para mejoría de la salud psicológica de dichos soldados. Uno de los sucesos también en la misma época, en el siglo XX, es el interés tanto de los diferentes artistas de la época como de los psiquiatras por el art brut, el arte marginal, el arte de los locos, mal denominado, ¿no? Que una de sus principales figuras es Jean Dubuffet, ya que este artista se empezó a interesar por este tipo de obras y empezó a realizar una colección personal donde sacaba a la luz mediante exposiciones y las diferentes artistas que eran creadas en los psiquiátricos por las personas que se encontraban allí. Estos cuatro sucesos al final hace que
la arteterapia se asiente, o sea, son sus 4 pilares principales. Y aquí comienza el camino arteterapéutico de una forma teórica. Bien, actualmente en España no somos considerados profesionales, ya que no reconoce la disciplina como profesión, cosa que no sucede en Francia, Canadá, Suiza e Israel. Allí está dentro del sistema social. Esto facilita la entrada de dichos profesionales en el sistema sanitario, en colegios, en aquellos centros donde la vulnerabilidad de las personas que atienden es especial, ¿no? y necesitan de esos cuidados a nivel emocional. En 1999 aparece de forma, o sea, en los planes de estudios de España. Sí que hay unos trabajos anteriormente, o sea, no es esa la fecha concreta de la aparición de la disciplina en España, pero sí cuando se establece con estudios regulados en nuestro país. La arteterapia se forma con 3 pilares fundamentales dentro de las sesiones, que sería el arteterapeuta, el paciente y la obra. No hay una jerarquía por encima de nada, sino más bien es a nivel lineal. Se necesita el arteterapeuta, de la obra y del paciente para poder realizar este tipo de terapia. El arteterapeuta interactúa con la obra y la obra con el arteterapeuta, la obra interactúa con el paciente con la obra y el paciente interactúa con el arteterapeuta y el arteterapeuta con el paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que la comunicación se realiza tanto a través de la obra como de forma verbal directamente entre paciente y arteterapeuta. Se trabaja con lo simbólico. ¿Esto qué quiere decir? Que la obra actúa como un espejo ante el que el paciente se pone enfrente y realiza su proceso de creación, del cual hemos mencionado anteriormente, y la obra le devuelve ese proceso de creación en forma de imágenes y de algo físico. Con esto queremos decir que el inconsciente se manifiesta y se puede llevar a una forma objetal, a un objeto que puede ser manipulado y modificado. Y por lo tanto, si esos traumas son expresados en esa obra y esa obra puede ser modificada, quiere decir que de forma simbólica ese trauma es modificado. El trabajo del arteterapeuta es llevar esa modificación de la obra y del trauma a lo que es la vida cotidiana del paciente y por lo tanto conseguir un mayor bienestar emocional y psicológico de dicho paciente. Nos encontramos con 3 áreas en arteterapia y es educación, clínico y social. Nos vamos a centrar en lo que es la arteterapia en el contexto educativo y las sesiones se pueden realizar de forma individual o grupal. En el contexto educativo, por regla general, se viene realizando de forma grupal por lo que la institución en cierta manera nos lleva a ello, ¿no? Con esta frase, la educación no crea al hombre, lo ayuda a crearse a sí mismo, quiero transmitir que la arteterapia lo que hace es principalmente fomentar el autoconocimiento del alumno y por lo tanto, al conocerte mejor, eres capaz de reaccionar de una manera determinada y mucho más proyectada. Os quiero hablar de un proyecto que ya realicé hace varios años. Se llama Un camino para crear alternativas a las limitaciones. Este proyecto se realizó con chicos de primaria y la última etapa de infantil, donde
Principalmente se trabajaba con niños con dificultades del aprendizaje, diferentes tipos, cada niño tenía una dificultad determinada. Este proyecto no está solo enfocado a primaria e infantil, sino que se puede llevar a los diferentes ciclos de educación, ya que con las adaptaciones oportunas es un proyecto fácilmente aplicable con las diferentes edades. Nos planteamos 4 objetivos principales. El primero sería reforzar la autoestima, estimular estrategias de conocimiento y organización, fomentar la resolución de problemas y reconocer las virtudes. Es importante que el niño o el chico sepa y reconozca su valía, conozca sus limitaciones, también para poder afrontarlas y por lo tanto buscar esas alternativas que le hacen tener o contrarrestar esas limitaciones. Es importante sentirse útil para tener una autoestima reforzada y una autoestima alta, en definitiva. El proyecto consistía en crear una ciudad. Cada niño construía de manera, mediante un dibujo, un edificio que era elegido por él. Había que construir un ayuntamiento, una biblioteca, un colegio, una oficina de correo. En definitiva, todos aquellos edificios gubernamentales que forman la ciudad y que son típicos y característicos de lo que es una ciudad en sí. Cada niño se encargaba de diseñar ese proyecto mediante un dibujo y después, cuando era nombrado alcalde o alcaldesa, tenía que organizar al grupo para poder llevar la obra a un formato tridimensional, es decir, tenía que construirla de forma física. ¿Eso qué conlleva? Conlleva el tener que organizar al grupo, el fomentar las relaciones sociales en el grupo, el realizar un proyecto y hacerlo y verlo proyectado de forma real y viva, les ayudaba a sentirse útiles y válidos. Quiero terminar con esta frase de Noemí Martínez, una de las pioneras de la arteterapia en nuestro país, donde nos dice que la educación debe formar en libertad, en asumir la vida con autonomía y autodeterminación. Ella defiende una educación integral donde el niño pueda expresar sus ideas sin temor y tener un espacio seguro, sin juicio, donde poder trabajar con sus miedos, sus dolores, sus vergüenzas y las culpas que puedan llegar a suscitar a lo largo de su desarrollo, para así poder fomentar una educación estable y completa. Eso es todo y muchas gracias por escuchar esta presentación.